Buenas noches, estudiantes del curso de morfometría de la maestría en gestión de cuencas hidrográficas. Hoy vamos a ver el módulo 5, que es la evaluación de escorrentías y caudales. Dentro de los criterios de la morfometría de estimación de caudales, evaluamos el cálculo de la precipitación efectiva mediante el método de servicio de conservación de suelo, donde el objetivo es separar la parte de precipitación que se genera una escorrentía directa sobre una cuenca para conocer la precipitación neta o precipitación efectiva y la precipitación en exceso, donde se definen tres conceptos, que es la precipitación en exceso, es la que excede la capacidad de infiltración de la evaporación y retención en el suelo. La precipitación efectiva es la que contribuye al crecimiento de las plantas, y la precipitación neta es la que se produce por la escorrentía directa, aunque otros estudios se refieren a la diferencia de precipitación y evaporación. En la precipitación neta se consideran parámetros dentro de las características cuando uno evalúa la precipitación neta en la zona de franja. Normalmente consideran 20%, pero cuando hay variaciones, picos, dependiendo de los intervalos, vamos a tener una serie de histogramas y ectogramas con variaciones de láminas de lluvias como tales. Dentro de esos parámetros de lluvias que se generan, vamos a aprender cómo hacemos el cálculo de esa precipitación efectiva. El primer paso es el cálculo de la extracción inicial, o el P sub 0. Tenemos que mirar el tipo del uso de la superficie del suelo, bosque, cultivos, coberturas en general, la pendiente y el tipo del suelo, manejando las cuatro clasificaciones que da el grupo hidrológico, A, B, C, D, en función de la textura. Se toma una consideración para este caso, un ejemplo, una precipitación de 143 milímetros. Hacemos la tabla numeral 2 para determinar los datos. Entonces tomamos los datos registrados en horas y los vamos llevando acumulados. 11 más 8 es 19, 19 más 40 es 59, vamos así sucesivamente hasta completar la sumatoria de las precipitaciones acumuladas. La precipitación efectiva, en este caso de extracción inicial, es la sumatoria de la precipitación efectiva igual a la sumatoria de la precipitación total menos la precipitación inicial al cuadrado, todo dividido sobre la precipitación total más 4 veces la precipitación inicial. Entonces hacemos la tabulación, repetimos el ejercicio, ya completamos la otra columna que es la suma de la precipitación. Entonces hay una muestra de cálculo en la página 3, para la hora 3 restamos 59 menos 40, nos da, eso lo leamos al cuadrado, lo dividimos en 59 más 4 por 40 y nos da 1.11 milímetros. Luego calculamos la precipitación efectiva acumulada que se genera, es decir, de desacumular esos datos de la última columna, y partimos de la hora 3. En este caso, cuando se recomienda, cuando uno hace los chequeos, vamos restando. Entonces, obtenemos ahí una muestra, está encerrada, obtenemos una escorrentía que es la del acumulado total de la precipitación efectiva de 31,75 sobre la precipitación acumulada del reporte del fluidograma de 143. Con esto reflejamos cuál es el valor de la precipitación efectiva acumulada dentro de los parámetros que uno hace de lluvias, dentro de los análisis, para hacer la valoración de esa condición de tanto de lluvia efectiva o lluvia neta como tal. Paso siguiente, hablamos el número de curva, el CN, y el método para identificar las extracciones. Está definida por la ecuación precipitación, que es igual a precipitación de exceso más la extracción inicial más la infiltración o extracción continuada y la retención potencial máxima. Entonces ahí dan tres ecuaciones que nos recomienda el servicio de conservación para evaluar la infiltración en función de la retención. Tomamos la precipitación efectiva, la precipitación menos la extracción inicial, despejamos. Lo mismo para los caudales. En conclusión, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? Calcular el S, que es la retención potencial máxima en función del número de curva, el caudal generado en función de las precipitaciones o por las extracciones iniciales. Luego evaluamos ese método mirando la condición de la antecedente humedad. Tenemos dos condiciones. El método SCS lo establecen en tres grupos: grupo 1, 2, 3. Grupo 1 es condiciones secas, grupo 2 normales, grupo 3 condiciones húmedas.
La hace para 5 días en pulgadas, estaciones inactivas, que son plantas en periodo latente, y estación activa cuando las plantas están en periodo de crecimiento. Hacia la primera cuadro está en pulgadas, el siguiente lo tenemos en milímetros. Si vamos a trabajar el sistema inglés, trabajamos el cuadro donde están en pulgadas. Si están en el sistema MKS, trabajamos en milímetros, los pasamos a metros. Con eso, ¿qué podemos buscar? La escorrentía media por evento máximo instantáneo, y empleamos las curvas numéricas para evaluar la precipitación máxima en un periodo de retorno dado a una condición de retención de agua máxima. Tomamos las condiciones de humedad antecedente, tenemos las condiciones de humedad 3 para condiciones 2, 3, y aquí hacemos las tabulaciones. Entonces este es un parámetro con base al CN. ¿Cuáles serían los ajustes? Los ajustes te lo hacemos a partir de la figura 3 que está presentada en la página 8, de la curva de precipitación efectiva por el Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos, donde nos indica que 10 pulgadas de precipitación que caen sobre una cuenca, aquí la tenemos indicada en una franja roja, corresponde a un número CN de 60, que nos generaría en este caso en equivalente a 4.8 pulgadas. El CN en este caso es la curva, las que van aquí numeradas de 40 a 100. Entonces, si son intermedias, nos tocamos un valor aproximado. Entonces, para eso son las ecuaciones, para que nos den unos valores precisos, porque en muchos casos en el número de curvas no vamos a tener números enteros, sino números enteros con decimales. Las condiciones de antecedentes de humedad, en este caso, tenemos dos criterios: la condición 1, condición 3. En la condición 1 se asumen las condiciones 2, en la condición 3 se asumen las condiciones 2. Aquí hay que mirar que es el grupo hidrológico, las 4 categorías en función de los tipos de suelo. De aquí indicamos las características de suelo: grupo A, arenas; B, suelos poco profundos; C, arcillas arenosas poco profundas; y el D son suelos arcillosos. En la página 10, entonces, la clasificación que me da Musgrave y Holtan para los grupos de suelos, cuando tenemos características de acuerdo a la metodología del Servicio de Conservación del Suelo, también los clasifican los 4 grupos, pero aquí incluyen un factor que es la infiltración. Para grupos A, suelos con potencial de escorrentía, la infiltración básica es de 8 a 12 milímetros por hora. En B, suelos poco o moderadamente con bajo potencial de escorrentía, manejamos infiltración de 4 a 8 milímetros. C, suelos con moderado alto potencial de escorrentía, suelos poco profundos con alto contenido de arcilla considerable, infiltración de 1 a 4, y con suelos alto potencial de escorrentía son suelos pesados, altos contenidos de arcillas expansivas, infiltración básica de 1 milímetro hora. Esta infiltración se toma en campo por pruebas de los Auger Hall, los anillos infiltrómetros. Hay técnicas que se pueden tomar directamente. Inclusive trabajando la tabla de Israel Hansen con base en la textura, ya están estandarizados los patrones de infiltración básica. En la página 11 de la presentación damos la caracterización hidrológica para varios usos del suelo. En este caso se definen 5 categorías: pastos naturales, áreas boscosas, pastos mejorados, rotación de praderas, cultivos. Aquí lo que nos interesa es mirar en el campo cuáles son las condiciones de esos usos del suelo, si son buenas, regulares o malas, y ahí le damos la clasificación. De ahí pasamos para evaluar las velocidades según Hiller y el porcentaje de cobertura. Según el tipo de textura, la velocidad en centímetros hora depende, es decir, a texturas gruesas la velocidad va a ser mayor. En arenoso va a ser mayor de 2.03 centímetros hora, arenosos luminosos de 1 a 0.2 a 2.03, francos de 0.51 a 1.02, arcillosos de 0.10 a 0.51 y arcillos sódicos menores a 0.10. Acá hay que tener en cuenta cuando tenemos suelos también con tendencias alcalinas o sódicos, que hablamos de pH a partir de 9 en adelante, también nos influye dentro de la condición de la velocidad de infiltración, porque ahí se nos vuelven solubles las sales, en este caso, y hay infiltración acelerada. Las condiciones hidrológicas se condicionan, de acuerdo a la cobertura, la clasificamos: buenas, regulares, malas, en porcentaje: buenas del 75%, regulares del 50 al 75%, malas menores al 50%. El número de curvas, ¿cómo las establecemos? En la metodología Bente-Chow, él define la descripción tanto para zonas urbanas, zonas rurales, y tiene en cuenta los 4 grupos hidrológicos
donde vamos a hacer la definición del valor de CN. Aquí tenemos valores que fluctúan desde el más pequeño de 30 hasta 92, 98, que son condiciones, decir, dependiendo del grupo hidrológico del suelo. Entonces a veces nos da que el grupo hidrológico D, donde vamos a obtener los valores mayores en proporción a las características que tengamos de uso del suelo. En la página 14, Ventecho también nos da otra opción dependiendo cuando son zonas o cuencas donde tenemos de vocación a la agricultura, cómo calificarla. Se toma el tipo de uso del suelo, si es un suelo en descanso, suelos tupidos, leguminosas, pastizales, vastos de corte, bosques, caminos de tierra, y mira el tratamiento práctico y la condición hidrológica, si es buena, mala, regular, y el tratamiento si son surcos rectos, curvas a nivel, curvas en terraza, surcos rectos, terrazas sin tratamiento mecánico. Entonces también se manejan los 4 grupos de suelo y le damos la calificación de la curva numérica CN. Tenemos acá un caso de aplicación, sencillito para que nos quede más entendible el método. El caso de aplicación es cómo calcular la escorrentía que se origina por una lluvia de 5 pulgadas en una cuenca de 1000 hectáreas. Se dan las siguientes características. Dice que el 50% es del grupo B, el 50% del grupo C. Toda la cuenca la partimos en dos, 50. Y tiene las siguientes características. Una del 40% y la otra en un 30% en la zona residencial impermeable. Área del 12% de área residencial es impermeable en un 65%, 18% de caminos pavimentados, 16% del área cubierta en un 50% del área aceptable, 14%. Estas características, el porcentaje, es lo que nosotros hacemos en campo, en una cuenca, cuando vamos a hacer ya la cartografía de uso, miramos qué condiciones tienen de uso de suelo para identificar, ahí estimamos área y la podemos llevar en porcentaje. Sencillo. Entonces ya en el paso 1 que hacemos, vamos a determinar el CN. ¿Cómo lo determinamos? Ponemos en el grupo B todas las condiciones, el porcentaje y el CN descrito en las tablas anteriores, y nos multiplicamos el porcentaje por el CN, tenemos un producto y la sumatoria de este producto me da un CN parcial para el grupo B. Para el grupo C, lo mismo, si repetimos el ejercicio, me cambia, entonces tenemos, entre la sumatoria de los dos, me da el CN total. Lo reemplazamos en el paso 2 para determinar las abstracciones y la precipitación efectiva. Eso se da en pulgadas. El CN, que la sumatoria de los dos, me da 1,93 pulgadas, la precipitación efectiva 3,5 pulgadas. Si lo queremos pasar al sistema de MKS, hacemos la conversión multiplicándolo por 25.4, nos da en milímetros. Para condiciones de humedad, tomamos de 3 a 2, me da 92.3, es un valor adimensional, y la extracción inicial en este caso de 0.83 pulgadas. Entonces la primera se nos reduce y la segunda, la precipitación efectiva, condiciones de humedad de 3.5 se nos incrementa a 4.13 pulgadas. Entonces este es el factor que cuando aquí lo trabajamos sin condiciones de humedad y la otra es con condiciones húmedas. Esto es importante, por ejemplo, en los proyectos que están en zona de bosques húmedos tropicales, la zona selvática, la Orinoquía, la Amazonía, las cuencas del Patía, las cuencas del Magdalena, todo eso, Cauca, ahí tenemos que hacerle la corrección por condiciones de humedad a un estudio de cuencas para estimar las abstracciones y la precipitación efectiva como tal. ¿Cómo es la distribución de abstracciones para hacer el hietograma de la precipitación efectiva? Tomamos un ejemplo para hacerla más práctica, más sencilla y no ser más complicada de tanta teoría. Tomamos la tabulación en tiempos, en la página 17 hay una tabla, tenemos lluvia acumulada en pulgadas y el tiempo en horas. Tomamos el tiempo LS para un CN de 80, o sea, aquí se asume. Se hacen los cálculos y calculamos las abstracciones iniciales, las abstracciones continuadas, y nos da de F sub A, que es la abstracción continuada de 0.24 pulgadas. Tomando estos datos, partiendo de las ecuaciones vistas dentro del esquema de precipitación neta y la precipitación efectiva definida por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Repetimos el cálculo, calculamos la precipitación efectiva, tabulamos el tiempo, la lluvia acumulada, las abstracciones, el I sub A, lo calculamos el F sub A, el exceso de lluvia acumulado y sacamos el diagrama. El acumulado es la sumatoria que nos va dando dentro del exceso, es la diferencia, y vamos obteniendo los valores para hacer el hietograma. Entonces sacamos el exceso de lluvia en función del tiempo, nos da una imagen en 2D o 3D o en coordenadas cartesianas, como lo queramos clasificar, es válida la presentación.
La escorrentía superficial, ¿cómo la evaluamos? La escorrentía superficial, en este caso, para una cuenca, se mira una condición media y una escorrentía máxima. La condición media, cuando trabajamos en cuencas pequeñas, en áreas de drenaje reducidas, lo que llamamos microcuencas, sectores, unidades, según la clasificación que le hayamos dado dentro de los aspectos morfométricos, le trabajamos con la ecuación básica, que es volumen medio es igual al factor del coeficiente de escorrentía por la precipitación media por el área de la cuenca. Ahí tenemos un volumen. ¿Eso cómo lo sacamos? El área, pues la que sale uno por la delimitación de áreas, cuando hacemos la parte morfométrica, los coeficientes de escorrentía los sacamos por tablas y la precipitación medida por los métodos aprendidos, Thyssen, Isoyeta o los medios aritméticos. Hacemos el balance, que es el caudal de escorrentía es igual a la precipitación de lluvia menos las pérdidas. Se considera que este está en función de la latitud, la ubicación del uso de tierra y pueden variar de 300 a 800 milímetros al año. Si hacemos una gráfica acumulada de escorrentías en una cuenca hidrográfica y la comparamos con las lluvias acumuladas, las pérdidas medias pueden determinar a partir de la pendiente. En la figura 5 de la página 20, aquí tenemos el esquema. Normalmente la tendencia de las escorrentías medias en cuencas pequeñas es del 40%, con base al 100% de las escorrentías esperadas en climas áridos, semiáridos. Entonces, en este caso, el Servicio de Conservación recomienda para esto aplicar la ecuación de caudal igual a I, que es la precipitación menos 0.2 por la cantidad de lluvia que puede absorber el suelo durante esa lluvia elevado al cuadrado, dividido en I más 0.8 por esa misma cantidad de lluvia que puede absorber durante. Eso se pesa si la vamos a trabajar en milímetros, nos da metros cúbicos por segundo. Entonces, normalmente se toman valores que están dentro de los parámetros de registros de lluvias tomados dentro de los criterios para hacer análisis de lluvias como tales. Paso siguiente, evaluamos en este caso los valores de S, que son las abstracciones correspondientes a una fórmula de rendimiento. Aquí es importante tener en cuenta, en la página 21, tenemos el diagrama propuesto por el Servicio de Conservación, donde dan valores de S, en este caso de esas estaciones, entre 0 y 150, lluvias en milímetros y la escorrentía en milímetros. Pero aquí lo clasificamos en función del tipo de suelo y la permeabilidad. Con arenas la permeabilidad es buena, entonces si son 5 días se consideran 150 milímetros, si es de 2 a 5, 75, menos de 2 días, 50 milímetros. Si son suelos francos, la permeabilidad media se considera el S, 100 milímetros para más de 5 días, 50 entre 2 a 5 días y menos de 2 días, 25. Y si son suelos arcillosos con permeabilidad reducida, el S se considera 50 milímetros para más de 5 días, 25 para de 2 a 5 días y 25 menos de 2 días. Es la metodología propuesta por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para cuencas cuando hablamos de las abstracciones iniciales. Las escorrentías máximas, aplicando el método racional del Servicio de Conservación. El caudal máximo se calcula a partir de la precipitación, manejando todas las estaciones con un solo coeficiente C, en este caso de escorrentía, que lo tomamos con base en las características de la cuenca. El más usual se emplean en áreas menores a 10 kilómetros cuadrados, donde trabajamos las ecuaciones universales de caudales máximos, que nos da el Servicio de Conservación de Suelo, que es 0.278 por factor psi, por la intensidad, por el área, donde el área, en este caso, la primera ecuación la trabajamos en kilómetros cuadrados y el caudal de diseño me da en metros cúbicos por segundo. La intensidad la introducimos en valores milímetros por hora. Si tenemos el área en hectáreas, me cambia la ecuación, C por I dividido en 360, y las unidades son similares, metros cúbicos por segundo. Los valores de escorrentía, ¿cómo los estimamos? El servicio nos da estas tabulaciones, la tabla 1 y la tabla 2, de los coeficientes. Un dato importante es, por ejemplo, mirando el uso del suelo y la pendiente del terreno. Cuando hacemos los mapas de potencial, de cobertura, de uso actuales, y cuando hacemos las curvas isométricas, definimos los rangos de pendiente. Y miramos en el rango de pendientes qué tipo de cobertura hay. Entonces, y con base a la textura del suelo, sino asignamos el valor de C. Si son gruesas arenas, y por ejemplo en el bosque es escarpado, el valor no vale 0.30.
Si son texturas francas, si tenemos bosques ondulados, 0.35. Si son finas, en este caso si hay bosques, se considera 0.60. En terreno escarpado, 100 planos, 0.40. ¿Qué nos quiere decir esta tabla? A medida que vamos de la cuenca alta a la cuenca media a la cuenca baja, el factor de C nos va reduciendo de la parte alta a la parte baja o plana. Lo mismo ocurre cuando manejamos el coeficiente según la cobertura vegetal. Sin vegetación tenemos cultivos, pastos de vegetación, hierbas y bosques. Pero aquí miramos las condiciones: impermeables, impermeable, permeable. Es similar, análogo. Cambia la condición de permeabilidad. Aquí habla de textura, pasamos a permeabilidad. Y los parámetros hablan pendientes mayores al 50%, mayores al 20%, mayores al 5%, mayores al 1%, menores al 1%, que es despreciable. Entonces, los valores se me van reduciendo a medida que vayamos bajando la pendiente. Los coeficientes de escorrentía, en este caso de drenaje, para zonas urbanas, Ventechó nos da también parámetros. Entonces ahí los clasifican según el tipo de área de drenaje. Si son comerciales, si son residenciales, si son industriales, campos, fajas, carreteras, prados, calles, calzadas, veredas, azoteas, zonas urbanas y no urbanas. Esta clasificación que nos da Ventechó para hacer la clasificación a nivel de carácter urbano también lo consideramos para sacar nuestro factor C. El más completo es el método desarrollado por el Departamento de Agricultura en Austin, Texas, donde involucramos dos clasificaciones de las características de áreas desarrolladas, áreas no desarrolladas. Acá incluimos el factor de periodo de retorno. Hablamos de periodo de retorno 2, 5, 10. Cuando calculamos las curvas de intensidad, frecuencia, duración, aquí definimos decir cuánto es la lluvia esperada y tenemos que decir cuánto puede ser el periodo de diseño de esa lluvia generada de un registro histórico de 5, 10, 20, 30, dependiendo de la capacidad de datos recopilados por el IDEAN o otras instituciones que manejan registros pluviográficos y pluviométricos. Entonces aquí hacen la clasificación en áreas desarrolladas, miran las condiciones, si son pobres, cubiertas del menor al 50%, cubiertas del 50 al 75% y mayores al 75% de pastos, en este caso. Cuando son áreas no desarrolladas, zonas rurales, cultivos, pastizales, bosques, lo mismo. Acá se tienen en cuenta las pendientes y jugamos con no solo pendientes, sino también el periodo de retorno. Como si tenemos un periodo, hemos proyectado 50 años pendiente, por ejemplo, si son zonas de bosque, vamos a tener valores pequeños de escorrentía, que eso nos va a garantizar decir que va a haber alta filtración, percolación, las pérdidas no se van a generar, de pronto van a alimentar a niveles freáticos, zonas de recarga o acuíferos, que es la que se busca. En cambio, por ejemplo, en áreas con cultivos se va a incrementar el factor de escorrentía, porque están en suelos desprotegidos, la necesidad de condiciones hídricas del cultivo que lo amerita. El tiempo de concentración, que es la otra variable para calcular en una cuenca. El tiempo de concentración en este caso es el que se gasta de una gota de agua de la parte alta de la cuenca del cauce principal llegar a la parte final del cauce de la cuenca a su desembocadura. ¿Qué nos quiere decir el tiempo transcurrido que se considera en toda la cuenca que contribuye desde el inicio a la salida? Es una relación inversa a la duración de una lluvia y su intensidad. El tiempo de concentración depende de muchos factores: la geometría, en este caso de la cuenca, la forma de la cuenca, su pendiente, el tipo de cobertura, tipo de suelo. Y la fórmula más básica del tiempo de concentración es el tiempo de entrada más el tiempo de tránsito, no me da la base. Pero aquí, ¿cómo calculamos el tiempo de entrada y el tiempo de tránsito? El tiempo de concentración lo podemos calcular. El servicio de conservación me da varias opciones. En Colombia los más usuales, los métodos de Kirpis y el de ISA, que se ha trabajado en zonas de para cuencas a niveles de micro, sectores, unidades, donde los factores de la método de estimación, de cálculo de tiempos de concentración están en función de la longitud y la pendiente. Kirpis, con los datos de longitud que calculamos con la delimitación, la morfometría de la cuenca y la pendiente, podemos ya tener un valor aproximado de cuánto es el tiempo de concentración esperado en esa cuenca. El método de California-Culbers desarrollado para pequeñas cuencas a niveles de montaña. El ISAR también incluye el coeficiente de retardo, que en este caso varía, va de 0.07 a 0.12, dependiendo más para zonas
con coberturas, pastos y en algunas partes de pavimentos en general. El método de la Administración Federal de Aviación es para zonas urbanas, ciudades con avenidas, aeropuertos. Podemos calcular el tiempo de concentración que se requiere para hacer los programas de control de drenaje en periodos de lluvia. Dentro de las ecuaciones de la onda cinemática, la de Morgan-Lindley y la de Aaron-Bosch, también se puede emplear con base trabajando el método de curva intensidad, duración, frecuencia. Entonces aquí que nos pide la pendiente promedio, el valor de intensidad, que eso la calculamos por el coeficiente de rugosidad Manning, el flujo. Esto es una ecuación pues más válida, pues, pero siempre y cuando tengamos la información climatológica. Y el método de retardo del servicio de conservación, que es el que está empleando ahorita para cuencas de uso agrícola y para asuntos de los alcantarillados, se trabaja mucho acá en Colombia. Aquí se considera en este caso el tiempo de concentración el 1.7 por el retardo de la cuenca. Aquí incluye el factor de la longitud hidráulica de la cuenca, es el cauce principal, el número de curva y la pendiente como tal. Cualquiera de esos métodos aplicaríamos para evaluar el tiempo de concentración. El otro aspecto, cuando calculamos la intensidad de diseño, Bell, FC Bell nos plantea que la intensidad de diseño es la precipitación de diseño dividido sobre la duración de diseño de lluvia, que es la tasa promedio de lluvia en milímetros por hora para una cuenca o su cuenca de drenaje particular. La intensidad se selecciona en este caso con base a la duración de lluvia. Si miramos un registro de programa de un día, en unas horas, cuando cae un evento, es la lámina que cae sobre el tiempo que dura. Entonces ahí sacamos la intensidad, es un método directo, práctico, partiendo de los programas diarios. En este caso la duración de diseño es igual al tiempo de concentración, se hace aproximado para el área de drenaje en estudio, en consideración. Cuando manejamos estándares, en este caso, cuando hemos seleccionado un experto para parámetros de diseño, pues a veces con los puros registros diarios podemos sacar las intensidades. Bell nos da una condición cómo calcularlos. Bell nos propone que la precipitación en este caso de diseño es igual a 0.35 por el logaritmo natural del tiempo de retorno más 0.76, todo eso multiplicado por 0.545 por el tiempo de duración elevado a la 0.25 menos 0.50 por la periodo de retorno de 2 años, el P62. Hay un ejemplo de aplicación donde calculamos la precipitación, nos dan datos de área, longitudes, en este caso hidráulicas, la pendiente, la periodo de retorno en milímetros, la duración de un día, la precipitación proyectada, lo que nos da la intensidad y el periodo de retorno a 50 años. Reemplazamos toda en la ecuación, nos da 94.77 y luego calculamos el I en la ecuación inicial que nos da en la página 29 y nos da un valor de 3.95 milímetros hora, que es el básico que se emplea para hacer el chequeo de este tipo de intensidades. El otro método, que es el método simplificado, que se emplea aquí en Colombia por Invías, desarrollado por el Ministerio de Transporte en 2005-2007 se implementó, donde el I lo funcionan con base a los valores de los coeficientes A, B, C, D. A, B, C son parámetros de regresión que están regionalizados. O sea, aquí dividen en Colombia en 4 zonas: Andina, Caribe, Pacífico y la Orinoquía. Pero este método solo se ajusta en zonas donde tenemos zonas urbanas, más en las capitales, donde se manejan registros de precipitación máxima promedio anual en 24 horas. En las ciudades intermedias, a veces municipios, no tenemos esos registros, tenemos registros mensuales, pero no promedio anual en 24. Entonces ya se nos cae de su peso. Entonces, si no tenemos esos registros, no es confiable. Trabajamos con el método IDF, el de Gamble, trabajado dentro de las valoraciones como un modelo hidrológico. Dentro de esa ecuación de que nos dan en vías, I es igual a A, que es un parámetro de regresión, por T a la B. T es el periodo de retorno en años, elevado, que es un parámetro de regresión, por M, que es la precipitación máxima promedio anual en 24 horas a nivel multianual, y D es un parámetro de ajuste de regresión, dividido T, que es el tiempo de duración de la lluvia en minutos, dividido en 60, todo elevado a la C, que es el otro parámetro de regresión que sacamos de la tabla 5, escrita en la página 30, para hacer la valoración y evaluación de estos parámetros de intensidad. Ojo, solo aplica en las ciudades capitales, no vayan a aplicar este método en municipios, en zonas alejadas, donde tenemos esta información, porque ya va a generar errores. De pronto reportes de intensidades muy bajas o intensidades muy extremas, a veces nos dan índices de lluvias en zonas donde
índices de lluvias en zonas con altas precipitaciones altas, pero son zonas de regiones de escasa lluvia, secas, o al revés, o zonas donde tenemos hartas lluvias y nos da los factores de intensidad bajo. En esto encontramos muchas inconsistencias en muchos estudios por el facilismo, por no hacer la metodología de Gamble para calcular el método IDF en zonas donde no tenemos, carecemos de información de precipitación media anual de 24 horas. El paso siguiente son las referencias bibliográficas que trabajamos. Entonces planteamos aquí para este estudio una bibliografía buena, que se hizo un resumen, una síntesis de esta presentación para evaluar las correntías y caudales en una cuenca. ¿Qué es lo que vamos a plantear en el desarrollo del taller? Un primer punto, vamos a seleccionar una cuenca hidrográfica a nivel regional, departamental, con dar un enfoque aproximado de la temática de escorrentía. Analizar planos de coberturas, uso de suelo, eso lo necesitamos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Estimar y evaluar la precipitación efectiva por el método SCS. Mirar si de pronto el estudio que están hicieron el ejercicio de la metodología correcta. Si miramos la revisión y evaluamos y analizamos las condiciones de antecedente de humedad, de coberturas y uso del suelo de la cuenca seleccionada como tal. A la vez, cuarto, revisamos las escorrentías superficiales y máximas de esa cuenca seleccionada y estimamos la verificación del tiempo de concentración, el valor de intensidad de esa cuenca. Entonces aquí pueden aplicar el método de Bell como base y hacen un chequeo con el método que da el Instituto de Vías para Colombia. En el método ya de Gamble, que lo trabajamos como modelo hidrológico, es ya más complejo el procedimiento, pero en el próximo curso se van a aprender la metodología, cómo desarrollarlo, cómo implementarlo, cómo elaborarlo y hacer los cálculos, los valores estimativos requeridos de esa cuenca como tal.